dijimos entonces que en los grados de los aceites teníamos dos clasificaciones, la clasificación SAE y la clasificación ISO. La clasificación SAE, ¿no es cierto? Para los aceites, generalmente se da en los casos de los aceites motor, donde por lo general tenemos una letra W y un número, o un número y una letra W, que significa winter o invierno, y un número. Y en el caso también de los aceites, acá tenemos el gráfico, ¿no es cierto? Donde tenemos 0W y tenemos la viscosidad cinemática. Voy a comenzar a dibujar. ¿Cuál es la viscosidad cinemática del 0W? La viscosidad cinemática es una indicación de la capacidad que tiene para fluir de un aceite. 3,8 a 100 grados. 3,8. Fíjense, de un 15W, la viscosidad cinemática es a 100 grados 5,6. Un 25W es 9,3 la viscosidad cinemática. Y de un SAE 30, la viscosidad cinemática es 9,3 a 100 grados. La mínima. Y la máxima viscosidad es 12,5. Está entre los 12,5 más o menos. Bien. Los aceites SAE generalmente se usan en la parte automotriz y en la parte, digamos, lo que es caja de velocidad, diferencial, ¿no es cierto? Caja de diferencia. Y en la parte industrial, ¿qué tenemos? Los aceites con calidad ISO. Todos los aceites industriales tienen calidad ISO. La norma ISO, que está relacionada con los aceites industriales, hace una división en 18 grados, 18 divisiones o 18 grados de calidad. Cada grado cubre un rango de viscosidad de cinemática de más o menos 40 grados centígrados medido en centistock. La siguiente tabla tenemos los diferentes grados de calidad ISO. Esta calidad es la que van a encontrar normalmente, la que se usan en la fábrica. ISO BG2. Los límites de viscosidad mínima es 1,98 y la máxima es 2,42. Un ISO, por ejemplo, 15, la medida es 15, la viscosidad mínima es 13,5 y la máxima es 16,5. Dependiendo de qué grado de aceite tengamos en la planta, qué grado de calidad ISO, vamos a tener un tipo de viscosidad, un límite mínimo y un límite máximo. Bien, en lo que representa la viscosidad, ¿no es cierto? Es la característica más importante de los aceites, tanto la viscosidad como el índice de viscosidad. Dijimos que la viscosidad era la capacidad de fluir que tenía un aceite y el índice de viscosidad es o representa la variación de la viscosidad con la temperatura. Pero cuando tengo que elegir un aceite, cuando tengo que elegir un lubricante, ¿cuál debe ser la decisión final? El objetivo para elegir un lubricante será siempre el mismo. Es decir, debo seleccionar un lubricante que tenga la menor viscosidad, que permita sustentar cargas o soportar carga y que minimice las pérdidas de carga. Es como lo dijo el señor del video. Esa es la condición que debe cumplir o que se debe cumplir cuando yo elijo un lubricante.
tenemos que destacar también que lo importante es determinar en esta etapa la temperatura de la operación. Por ejemplo, si nosotros tenemos que lubricar un rodamiento y vamos a usar una viscosidad 10 centiestoques a temperatura normal, la cosa será totalmente distinto si esa operación se realiza a 100 grados. O sea, la selección será totalmente distinta si la temperatura de la operación es de 100 grados. O sea que el aceite de 10 centiestoques debe trabajar a 100 grados. Y la cosa debe ser totalmente distinto si esos 10 centiestoques de viscosidad o las características de ese aceite de 10 centiestoques van a trabajar a menos 30 grados centígrados. O sea, van a ser totalmente distintos. Por eso, cuando elegimos un lubricante, debemos tener muy en cuenta la temperatura de trabajo. ¿Cuál es el índice de viscosidad? Nosotros elegimos el aceite. Decimos, bueno, elegimos un aceite o un lubricante capaz de soportar carga, que tenga la menor viscosidad posible, que va a afectar en lo mínimo la potencia. ¿Y cuál va a ser el índice de viscosidad? El índice de viscosidad va a ser tal que la viscosidad, el índice va a ser tal que me va a indicar a mí que la viscosidad no podrá ser muy elevada a temperaturas mínimas. O sea, que que a temperaturas mínimas el aceite no se me haga pastoso, no se me haga pesado. Y la viscosidad tampoco debe ser muy baja cuando se eleva la temperatura. O sea que el índice de la viscosidad debe estar de acuerdo con esas condiciones. O sea que, dicho de otra manera, yo debo elegir un índice de viscosidad de manera tal de que a baja temperatura el aceite no se me haga una pasta, no sea pesado. Y a altas temperaturas el aceite no se me haga un agua. O sea que debo usar un índice adecuado. Bien. Normalmente todos estos datos se sacan de tablas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa acá? ¿No tenemos más? Bien. Bien. ¿Cuál va a ser el grado SAE o ISO requerido? Bien. Para esto, para elegir la viscosidad y el grado SAE requerido, nos tenemos que dirigir generalmente se utilizan tablas para que, donde me convierten la viscosidad en los grados correspondientes. Tomando como referencia que la viscosidad la viscosidad ISO se toma 40 grados centígrados para los aceites industriales y 100 grados centígrados para los aceites automotrices. Bien.
y hasta acá llegaríamos con la parte de los lubricantes. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar a ver las grasas. ¿Qué es una grasa? ¿Qué es una grasa? Es un material semisólido. Es un material semisólido que está formado por 3 elementos. Una grasa es un material semisólido que está formado por 3 elementos. Un aceite base, un aditivo y un agente espesante. Un aceite mineral, generalmente puede ser también sintético. Un aditivo para mejorar o la calidad de la grasa o agregarle calidades. Y un agente espesante. Generalmente, ¿qué es el agente espesante? Un jabón. El aceite base, como dijimos, puede ser mineral o un aceite sintético. Los espesantes pueden ser jabones metálicos, poliurea, pueden ser arcilla, también pueden ser asfalto. Y los aditivos son los que hemos visto siempre o los que hemos visto anteriormente: antioxidantes, inhibidores de derrumbe, extrema presión y o antidesgaste, polímeros, pueden ser sólidos, en fin, pueden ser todos los aditivos que nosotros hemos visto. Normalmente se utilizan como espesante los jabones simples. ¿Qué es un jabón simple? Es un ácido más un álcali. Si yo mezclo o sumo a un ácido o glicérido un álcali, voy a obtener un jabón. Un jabón. Y puede ser también que yo un jabón complejo. Tengo un ácido, un álquilo agente acomplejante. Tengo estos 2 elementos y voy a tener un jabón complejo, con otras características distintas al jabón simple. Bien. ¿Qué son las grasas? Las grasas generalmente son elementos semifluidos que se obtienen de la transformación de un agente, que se obtienen por la transformación de un agente espesante en un lubricante fluido o un aceite, con el agregado generalmente de un lubricante que puede ser un aceite, un lubricante sólido, líquido, más el agregado de aditivo. Las grasas generalmente quedan retenidas en los alojamientos y van segregando pequeñas cantidades de aceite o de lubricante, podríamos decir así, en las superficies de trabajo. De este modo, las grasas actúan no solo como protección y sello, sino también que también impiden el ingreso de agua y polvo y de otros contaminantes a los distintos elementos donde se ha aplicado la grasa.
Bien. ¿Quieren que hagamos un break de unos 10 minutos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Hacemos un break de 10 minutos? Bien. Resultante de la transformación de las grasas vegetales y o ácido graso con compuestos básicos de metales. Generalmente las grasas vegetales no se utilizan los ácidos grasos con compuestos básicos de metales, que son el litio, el sodio, el calcio, el aluminio. También se utilizan como espesante los espesantes inorgánicos, a base de sílica gel o los arcillas como la bentonita, la hectorita. Estos espesantes tienen la característica que pueden trabajar a altas temperaturas, hasta 200 grados centígrados. Son las grasas que se utilizan generalmente en los hornos. Después tenemos también los espesantes orgánicos, como son las poliureas, y que poseen altas resistencias al agua y a las temperaturas. Y por último, también se pueden usar como espesante en las grasas los asfaltos, que poseen mucha resistencia al agua y tienen la gran ventaja que tienen una gran adhesividad. Vamos a ver los jabones de calcio. Estamos hablando de los espesantes. Yo tengo un jabón de calcio y se lo voy a agregar al aceite mineral. Al yo agregar un jabón de calcio al aceite mineral, lo voy a transformar en una grasa. Es una grasa que va a tener una textura va a parecer como una vaselina. Y tiene muy buena resistencia a emulsionarse con el agua. Pero por lo general no pueden trabajar a más de 60 grados, ya que se descomponen. Los jabones de calcio entonces parece como una vaselina, tienen muy buena resistencia a emulsionarse con el agua, pero no pueden trabajar más de 60 grados. Bueno. Los jabones de sodio. Los jabones de sodio hacen que la grasa se transforme en una grasa fibrosa y pueden trabajar a mayores temperaturas que las grasas de calcio. Pueden trabajar más o menos hasta 100 grados, pero tienen una desventaja, que son solubles en agua. Las de calcio no eran solubles, eran resistentes al agua. En cambio, las de sodio son solubles en agua. Los de aluminio, si le agrego, o sea, hago un jabón con base de aluminio y se lo agrega al aceite. Entonces, le confieren a la grasa una textura muy suave con aspecto translúcido. Son muy adhesivas y son también muy resistentes al agua y pueden trabajar hasta 120 grados. Entonces, las de calcio pueden trabajar a 60 grados. La de sodio a 120 grados, a 100 grados. La de aluminio a 120 grados. Y finalmente tenemos una grasa que es muy usada, que es la grasa de litio, que tiene una textura muy suave, que es muy resistente al agua y puede trabajar en un rango de temperatura de menos 30 grados hasta los 150 grados.
Y es por eso que se ha utilizado, es la que más se utiliza, la grasa de litio. La grasa de litio, si ustedes, como ustedes saben, es la que más se utiliza, más aún si se le agregan algunos aditivos, es la que más comúnmente se utiliza. Conclusión, tenemos tres grasas fundamentales, que las que más se utilizan en la industria. La grasa de litio, que trabaja entre menos 30 grados y 150. La de aluminio, que trabaja a 120 grados. La de calcio y la de sodio. Pero también tenemos otros tipos de jabones que se pueden unir a las grasas. Cuando yo uno, por ejemplo, el calcio con el sodio, uno un jabón de calcio con un jabón de sodio, o un jabón de sodio con aluminio, o un jabón de calcio con litio, y así voy uniendo dos jabones, ¿qué es lo que hago? Hago una grasa con jabón mixto, que se llama, que tienen propiedades intermedias a las grasas normalmente comunes que hemos estado hablando recién. Y después tenemos las grasas con jabones complejos, con aluminio y litio, con aluminio, con litio, con calcio, los cuales brindan una mejor estabilidad mecánica y pueden trabajar en un alto rango de temperatura. Son grasas de jabones complejos. Después también tenemos las grasas esperen, con el litio, esto es lo mismo, complejo. A ver. Sí, Morales, la grasa de litio. Bien, con relación a los lubricantes, a los aceites base, generalmente se utilizan los aceites minerales, pero en ciertas aplicaciones de grasas especiales podemos usar los aceites sintéticos. No hay ningún problema. Lo que pasa es que una grasa con aceite sintético es muy cara. Por eso normalmente se utilizan los aceites minerales. Con respecto a los aditivos que se utilizan en las grasas, tenemos dos grandes grupos de aditivos. El primero son los que modifican la estabilidad y la estructura de la grasa. O sea, antioxidante, antiherrumbre, todo ese tipo de aditivos.
Y en el segundo grupo son los que modifican ciertas propiedades de los gases. Por ejemplo, extrema presión, adhesividad, etcétera, que son los distintos tipos de adhesivos que se utilizan para mejorar la calidad de la grasa. ¿Qué es la fluidez de las grasas? ¿Qué es la fluidez de las grasas? A diferencia de los aceites que pueden fluir, las grasas no fluyen, tienen un flujo plástico. O sea, los aceites pueden fluir porque son un líquido, pero las grasas no pueden fluir, tienen un flujo plástico. Es decir, comienzan a fluir hasta que la carga aplicada alcanza un cierto valor. Una vez iniciado el flujo, comienza la resistencia o viscosidad aparente, no solo depende de la temperatura, sino de la carga aplicada. O sea que la viscosidad de la grasa es una viscosidad aparente, que depende no solo de la temperatura, sino de la viscosidad con que está aplicada la carga. A medida que la velocidad aumenta, la viscosidad disminuye. A medida que la viscosidad aumenta, la viscosidad disminuye y se aproxima al aceite base. O sea que mientras más, si tengo un rodamiento lubricado con grasa, a medida que aumenta la velocidad, la viscosidad va a ir disminuyendo y nos vamos a ir aproximando a un aceite, a una lubricación con aceite. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta, que las grasas no tienen flujo, como los aceites, tienen un flujo plástico, que comienza a fluir en función de la carga aplicada. Cuando la carga alcanza un valor máximo, comienza a aparecer un flujo plástico. ¿Qué es la consistencia de la grasa? La consistencia de la grasa es una indicación de la resistencia de la grasa a la deformación permanente. La consistencia es una indicación de la resistencia de la grasa a la deformación permanente. ¿Cómo se evalúa la consistencia de la grasa? La consistencia de la grasa es la firmeza que le llamamos nosotros. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa midiendo con un cono estándar en un bloque de grasa, ¿no es cierto? ¿Cuántos penetra el cono ese en el bloque de grasa? Se mide en grados NLGI. La consistencia de la grasa, o lo que es lo mismo, la firmeza de la grasa, depende de la cantidad del espesante. Y también se ve afectada por el trabajo mecánico que altera la estructura de la fibra de la grasa. Entonces, la consistencia o la firmeza depende fundamentalmente ¿de quién? De la cantidad de espesante. Si yo le agrego mucho espesante, la grasa va a ser más dura. Pero recuerden, también la consistencia de la grasa también se ve afectada por el trabajo mecánico que ha realizado la grasa, porque altera la estructura de la fibra. Grados de consistencia de la grasa. El grado 2 es el más empleado. La consistencia de la grasa se miden por una serie de números. El grado 2
es el más empleado en la mayoría de las aplicaciones. El grado 3 se utiliza para rodamiento de alta velocidad y alta temperatura. Y el grado 0 y 1 se utilizan para sistemas centralizados, es decir, para sistemas de bombeo. Cuando yo tengo una máquina y tengo un sistema centralizado, ya sea bombeo manual o bombeo por aire o mecánico, por lo que sea, yo no puedo usar una grasa 3, que es una grasa bastante, digamos, consistente. Debo usar una grasa que se pueda desplazar por algún sistema de cañería. Por eso se usan las grasas con grado 0 y 1. En la tabla esta que les voy a mostrar ahora, tenemos los distintos grados de consistencia de la grasa. Grado de consistencia, bien, de diferentes grados. Nosotros trabajamos normalmente con los grados estos que están marcados en amarillo, 0, 1, 2, 3. Pero también hay doble 0 y triple 0. Y esta es la penetración del cono a 25 grados centígrados. Este es un ensayo que se hace. ¿Cuánto penetra el cono en un bloque de grasa a 25 grados centígrados? Tenemos hasta grado de consistencia 6 en la grasa. Y en el próximo gráfico tenemos una grasa de litio, consistencia versus viscosidad. Para una grasa de litio, a ver si se lo puedo agrandar un poquito. Donde acá me da la viscosidad de la grasa a 40 grados centígrados en la columna de la izquierda en vertical, con un aceite base, cuya viscosidad a 40 grados de temperatura tiene una viscosidad determinada, ¿no es cierto? Y acá me va dando los distintos grados de penetración del cono. Bien. Otro factor que es importante en la grasa es el punto de goteo. El punto de goteo es la temperatura a través en la cual se produce la caída de una gota de aceite cuando la grasa es calentada. Normalmente esto se realiza en un ensayo, en una copa, cuando se calienta la grasa. ¿Y a qué temperatura cae la primera copa, la primera gota de aceite? Y se tiene en cuenta lo siguiente: si la proporción de aceite en la gota es mayor que la grasa remanente, indica que se ha producido una separación de los componentes. Es decir, yo pongo en una copa especial una cantidad de grasa medida y la voy a calentar a una determinada temperatura hasta que comience a aparecer la primera gota. Si la gota es mayor que la grasa remanente, quiere decir que se ha producido la separación de los componentes. O sea, se ha separado la grasa del jabón. El punto de goteo es la temperatura de trabajo de una grasa y que no debe sobrepasarse nunca, porque ahí comienza la separación
del jabón del aceite. O sea, el punto de goteo es la temperatura de trabajo que no debe alcanzarse nunca, porque es la máxima temperatura donde comienza a separarse el jabón del aceite. O sea, nunca se debe, en otras palabras, nunca se debe llegar a la temperatura del punto de goteo. Más o menos me van siguiendo. ¿Me están siguiendo con esto o no? Estamos viendo las características de la grasa, ¿no? Estamos viendo las características de las grasas. La otra característica de las grasas es la estabilidad mecánica. La estabilidad mecánica es una indicación de la resistencia de una grasa a modificar su consistencia. Por ejemplo, a chorrear en un alejamiento como consecuencia de un trabajo prolongado. Esto se evalúa midiendo la penetración antes y después de someter una grasa a 100.000 golpes de bombeo. O sea, la estabilidad mecánica de una grasa es la indicación de la resistencia de la grasa a modificar su consistencia. Vamos a ver un video, ¿qué les parece? Este video lo dejamos por acá nosotros. Por ahí. ¿Se ve el video? ¿Lo vemos? ¿Sí? Bueno. Me voy a volver un poquito para atrás.
Ese es lo que estamos mostrando, es el punto de goteo, ¿ven? Bien. Tenía otro video, pero no está más. Punto de goteo. Estabilidad mecánica, que es la que vimos. Y la separación del aceite. Bien. Cuando se trabaja con una grasa, para una lubricación eficiente, es como mostraba recién en el video, es necesario que exista una cierta segregación o que salga un poquito de aceite. Sin embargo, esta separación puede ocurrir espontáneamente durante el almacenamiento prolongado, ¿no? Si se ocurre durante el almacenamiento, solamente bastará con que revolvamos la grasa y la volvamos a unir. Si esa separación del aceite es muy grande, va a ocurrir que comienza a filtrarse en los sistemas centralizados, comienza a filtrarse por las cañerías y la grasa se va endureciendo. Lo que se va endureciendo es el jabón, con el riesgo de que se comience a taponar la cañería. O sea, lo importante es que siempre la grasa
separe unas gotitas de aceite. No excesivo, simplemente separe unas gotitas de aceite. La firmeza de la grasa. ¿Qué significa la firmeza de la grasa? Las grasas tienen rango de casi un fluido, es lo que mostraba el hombre este en el video, hasta un bloque sólido. Puede ser un bloque sólido como un jabón, hasta casi ser un fluido y es una grasa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consistencia correcta de una grasa? Si la grasa es muy firme, o sea, tiene mucha consistencia, puede ser que no lubrique adecuadamente. Y si la grasa es muy suave, puede ser que cuando yo coloque grasa en un rodamiento o en algún otro o en algún buje, esta se escurra y no lubrique correctamente. La consistencia también afecta la bombeabilidad. Estos son para los sistemas que vamos a ver en la clase que viene, los sistemas de bombeo que se utilizan para las máquinas, para la lubricación de las máquinas con grasa. También debe haber un acuerdo entre la consistencia requerida para la aplicación y la requerida para dispensarla, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la consistencia que necesito para la aplicación? ¿Y cuál es la consistencia que yo necesito para poder aplicar? Bien. Tenemos un video que no lo tengo, que se lo debo para la próxima clase. ¿Cómo se mide la consistencia de la grasa? La consistencia de la grasa se mide con un cono que se hunde, se hace un ensayo con un cono a 25 grados, que se coloca el cono en la grasa y este se va a hundir se toma el tiempo durante 5 segundos. Ese cono va a penetrar en la grasa, ese cono está graduado y me va a dar la graduación en función de la graduación de lo que penetre el cono, me va a dar la consistencia de la grasa. Mientras más suave la grasa, mayor es el valor de la penetración. Mientras menos suave la grasa, menos va a penetrar el cono, o sea que la grasa va a estar más arriba de las marcas del cono, ¿no es cierto? El cono que se utiliza es prácticamente este, ¿no es cierto? Yo tengo el bloque de grasa, coloco el cono, acá tiene una graduación, voy a marcarlo, tiene una graduación, ¿no es cierto? Tiene una graduación y acá en esta graduación me va a dar la consistencia de la grasa. Es el grado NGLI que corresponde a la consistencia de la grasa. Como dije, si la grasa es muy dura, es un pan de jabón, como si fuera un pan de jabón, el cono prácticamente no va a penetrar y va a ser o va a marcar apenas una línea. Pero si la grasa es muy blandita, el cono va a penetrar bastante y me va a marcar que tiene una buena, es muy blanda, ¿no es cierto? Que tiene o que tiene poca consistencia.
La penetración se reporta, y la penetración del cono se reporta como sin alterar, penetración sin trabajar, penetración trabajada y penetración prolongada. Esto tiene que ver mucho con que sin trabajar es cuando la grasa, se hacen los ensayos, cuando la grasa no ha trabajado, es decir, si la grasa como vino del fabricante. Y la penetración cuando la grasa, se toma la grasa, se hace un ensayo con la grasa después de haber sido o haber trabajado o haber puesto en función, ¿no es cierto? En funcionamiento. Bueno. Bueno, y hasta acá nomás nos vamos a quedarnos, porque ya son prácticamente las 11 de la mañana y no quería empezar un tema nuevo. Así, porque si no va a quedar en la mitad. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué opinan? Y ya la clase que viene, vamos a continuar, vamos a terminar esta parte de las grasas, que queda un poquito, y vamos a comenzar con los sistemas de lubricación en las máquinas, que es un tema que ustedes lo pueden ver o lo conocen porque lo tienen aplicado en las distintas máquinas en la planta. ¿Ok? O sea que nos veremos el próximo martes a las 9 de la mañana. ¿Puede ser? ¿Hay alguna pregunta? Por la tarde es igual. Estamos en la misma altura. Y hasta este mismo punto vamos a llegar. Por la tarde es igual. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. A esta misma hora. Hasta la próxima semana. Nos vemos.